Resumen de la semana, últimas noticias y reportajes exclusivos. Te contamos lo que ningún otro medio te cuenta. Esto es La Derecha Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva emisión de La Derecha Radio, el programa que hacemos con Juan Dou. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andás, Cari? ¿Todo bien? Todo perfecto. Si vivo en Argentina, estoy perfecto. Escuchame una cosa, vamos a hablar un poco de Argentina, porque no podemos... ¿Qué semanita nos dio Argentina? Sí, eso te iba a decir, de todo. Tenemos cosas para que dan para la chanza, porque realmente lo fueron. Vamos a hablar primero de lo que no da para la chanza, lo que es gravísimo, que es una sucesión de casos de inseguridad. A ver, yo no sé si cambia la estadística, lo que cambia, o sea, si hay más o menos. No porque sea poco, sino porque venimos teniendo zonas muy calientes con un nivel de inseguridad altísimo que de pronto saltó a los medios. Sí, hay un poco de mediatización, pero te digo, el otro día viste que Gabriela Cerruti salió a decir que en realidad los casos están bajando en la provincia y están subiendo en la ciudad. Bueno, loca, ¿no? Cualquier cosa. Decir no, claro, que se te cante. Como buen periodista, que no soy, me fui a buscar los números y realmente es al inverso. O sea, la realidad es que la provincia de Buenos Aires desde abril de este año está subiendo los casos de delitos mensuales todos los meses, bien lineal, todos los meses tiene 10.000, 15.000 delitos más que el mes anterior, y el último dato es del de agosto, y hubo 45.000 delitos en la provincia de Buenos Aires, lo cual es un nivel, a menos el último dato que tengo, junio del 2019, y es muchísimo más bajo, está en torno a los 30.000 delitos, así que hay una suba considerable. Juan, claro, cuando tenés una denuncia, o sea, el motochorro, el delito chiquito, qué sé yo, no se denuncia. Las denuncias... Claro, estos son los delitos denunciados, claro, exactamente. Sí, y los delitos denunciados son los delitos... O sea, si tenés un delito grave, insisto, el atraquito chiquitito, el robo... El punga, y qué sé yo, no se denuncia. Lo que se denuncia es cuando pasa mayores, porque realmente... Entonces, estamos hablando de que la gente realmente no puede vivir, es algo que viene pasando hace muchísimos años, nunca decreció. Mira, y te digo, en la capital, ya que estamos, en la capital, que Cerruti dijo que estaba subiendo, bueno, datos de 2021 no hay, porque por esas cosas de la reta, el tema de delitos en la capital se publica anualmente, pero tenemos los datos de 2020 y la verdad que si comparamos 2018, 2019 y 2020, todos los años fue bajando. En 2018 había más de 70.000 delitos, en 2019 hubo en torno a 60 y en 2020 hubo en torno a 30, o sea, está bajando bastante fuerte. Habrá que ver a fin de año si subió en 2021, yo creo que va a haber subido porque, bueno, 2020 fue un año muy especial por el tema de la cuarentena, pero no es para decir una tendencia de que está subiendo, ¿no? En realidad, si vos agarrás los últimos 3 años, está bajando y en la provincia está subiendo. Pero bueno, nadie le hace fact-check a Cerruti más que nosotros, así que no pasa nada. Y además es muy raro porque tampoco hay una estructura de repregunta que suele haber cuando ponen un vocero a contestar preguntas todo el tiempo. La idea es cubrir al funcionario y que los tortazos se los coma el vocero, pero el vocero se tiene que comer los tortazos porque la repregunta, el dato, la cosa caliente, digamos, se supone está para eso. Ahora, si no está para eso, entonces no la pongas, porque la verdad que es de adorno y para decir cualquier cosa. Vayamos a lo que pasó concretamente, el desencadenante, la gota que rebalsó el vaso en la provincia de Buenos Aires fue el famoso caso del kiosquero que recorrió el mundo. Sí, la verdad que sí. Sí, el caso del kiosquero Roberto Savo, la verdad que fue, como te digo, fue un delito más, como estos hay, en agosto hubo 45.000 delitos así de ese estilo, pero el tema fue muy fuerte porque fue muy cerca de la elección, los vecinos denuncian que es zona liberada, es el único, eso hay que decirlo, es el único barrio de todo La Matanza que no vota kirchnerismo. O sea, si vos ves el mapa del 2019, Ramos Mejía es la única localidad que votó a Cambiemos. Se ha hablado mucho de que podría ser una zona liberada o tener menos recursos en función de eso. Yo no sé, me parece que sería como realmente loco, porque así no te van a votar nunca. No, pero bueno, las zonas liberadas son muy comunes en Argentina, eso no tiene que ver con la política, tienen que ver con ponen plata o los comisarios son corruptos.
A ver, estuvo expert en esto, se lo preguntamos el otro día y de hecho lo dijo en varios canales de televisión. Él estuvo una semana antes haciendo campaña en Ramos Mejía, antes de que pase esto, y según comentó, estuvieron toda una tarde, fueron como 10 horas ahí en Ramos Mejía y no vieron un solo policía. Y esto mismo lo decían los vecinos cuando le entrevistaban al hijo del kiosquero asesinado. Dijo, yo iba de mi casa al kiosco y nunca vi un policía. Por lo tanto, es un tema a tener en cuenta ese, ¿no? O sea, la inseguridad va muy de la mano con las zonas liberadas, con la policía que no hace su trabajo. Tiene que un poco que ver con los recursos. A ver, seamos sinceros, la policía ni la ciudad ni la provincia de Buenos Aires tiene los recursos que debería tener. No, y cuando actúan además se comen un garrón fenomenal, o sea que bueno, totalmente. Sí, es todo un cóctel de molotov de barbaridades. No tienen los recursos, no están preparados, si actúan, son juzgados, es toda una locura. Este caso, digamos, desató una serie de marchas y reclamos muy fuertes, de mucha trascendencia. Realmente se vio en todo el mundo, sobre todo a una semana de las elecciones. Hubo represión, increíblemente. Increíblemente la policía apareció. Bueno, esto lo decían después también los hijos del kiosquero. Recordamos los hijos del kiosquero, la verdad que me saco el sombrero, dieron entrevistas a todos los medios, hablaron muy bien. La verdad que yo me imagino esa situación, no podría ni salir de mi cuarto, y los pibes, la verdad que encabezaron muchas las marchas. Bueno, hasta se trascendió que hablaron con Javier Milei, o sea, hubo todo como una cosa de ahí de politización del evento, pero bien, porque a ver, esto es algo que la gente critica, ¿no? Que no vengan los políticos a hacer campaña acá, pero la verdad que la única manera de cambiar esta situación es a través de la política. Entonces, sí, obviamente. No y aparte está bien que o sea, me muero de risa porque dicen no politización. ¿Cuándo no politizaron? No politizaron. Claro, tal cual. A ver, politizaron con un tipo que se ahogó. O sea, que se ahogó. Que se ahogó solo. Hicieron un caso de derechos humanos internacionales con un señor que se ahogó. Imagínate que vos tenés una serie de asesinatos y barbaridades y no lo vas a politizar. Si es política, si poner o no poner policía, si darle plata a la seguridad o darle plata a los tongos de género es política. ¿Cómo no vas a politizar? 100% política. Obviamente. Bueno, hay otro caso muy grave que se publicó, que fue una reunión contra la inseguridad en La Matanza. Bueno, muy cerca en otra localidad, pero muy cerca de donde fue, en González Catán, un señor de 77 años, jubilado, que tenía nietos, muy activo en el barrio donde estaba, y él hacía así reuniones comunitarias donde hablaba con los vecinos, las maneras de combatir la inseguridad, de combatir el narcotráfico, ¿viste? Toda una cuestión muy vecinal. Pero se ve que estaba teniendo avances importantes el señor René Mendoza Parra, se llamaba, porque un día volviendo de esta reunión llega a su casa y a los pocos minutos le tocan la puerta y lo atiende el señor de 77 años y lo acribillan a 14 tiros y se van, no le roban nada. O sea, era obvio que era para callarlo, claro. Y que no haga más, era un ajuste de cuentas. Nada, esto pasó el mismo día que lo del kiosquero, que lo de Roberto Sabo, pero obviamente trascendió menos porque es en un barrio mucho más carenciado, mucho más propenso a este tipo de delitos, y hasta que los medios se enteraron de que esto había pasado y que era un caso a destacar, pasaron varios días. Y también está el asesinato de un chiquito de 17 años. También está el asesinato de un chiquito de 17 años, también está a un policía que le quisieron robar cuando estaba yendo a trabajar, estaba esperando el colectivo para ir a trabajar. Por suerte el policía estaba de franco con el arma y se pudo defender, les disparó y evitó que le roben. Esto es un poco, a ver, el señor era policía, ¿no? Pero una persona que tiene un arma y está entrenada y tiene licencia debería tener el mismo accionar que el policía, ¿no? O sea, te viene a robar, sacás el arma, defendés tu propiedad, defendés tu vida. Si este policía no tenía arma, quién sabe cómo hubiera terminado la situación. Hubiera terminado como los demás. Claro, pero pará, Cari, porque sí. Hoy te roban, y no es que te roban solamente, te roban y después te pegan un tiro en la cabeza. Como le pasó a Roberto Sabo. Entonces claro. No puedes decir, no, bueno, si vos le das todo, se van y te dejan en paz. No, porque te roban y cuando se están yendo te pegan un tiro.
hay muchos aspectos de esto. Algún día vamos a hablar con alguien especialista en inseguridad y cómo va creciendo la marginalidad respecto de los que cometen delitos, ¿no? Porque hay casos que son terribles, el caso de Sago, o sea, ¿qué necesidad? O sea, si ya lo habías robado y qué sé yo, qué necesidad de bajarlo, le pusieron 5 tiros, creo. Ahora, esto amplió un poco el debate sobre las armas, y se empiojó un poco. En principio porque los medios les gusta empiojar porque les da, digamos, porque les da share, pero además porque no entienden nada. Entonces empezó el debate de el debate de la mano dura. De la mano dura, cuando decimos mano dura, no es la gente, es la policía. Esa mano dura es la policía porque es quien puede aplicarla. Después está el debate de la autodefensa, del derecho a autodefensa y flexibilizar la aportación de armas de manera tal que la gente tenga un mínimo, porque, a ver, la aportación de armas no es para los ladrones portan armas, los asesinos portan armas. Claro, exactamente. Miran, Renaper, no, vamos a ver si te hacen el análisis. Todos los casos, Cari, todos los casos de los que hablamos recién, todos portaban armas ilegalmente. Claro, o sea, la ley obvio. la respetan la víctima nada más, el delincuente no la respeta. Entonces ya está. No hay análisis psicológico, ni se evalúa al señor asesino para ver cómo está y qué armas lleva. De hecho, al chiquito de 17 además le clavaron un puñal, creo. Entonces, digamos, estamos ante gente sacada, cuya relación con la vida y la muerte es la nada, y además con muchos casos de reincidencia. Una cosa que no comentamos es que el asesino de El Kiosquero había salido en las increíbles sueltas de locos que hicieron como si se tratara de Ciudad Gótica por el COVID y que no volvieron más. O sea, mira, te doy el dato exacto. Leandro Daniel Suárez es el nombre del delincuente, nombrémoslo porque realmente merece ser nombrado. Y lo que pasa es que es un digamos, genérico. Sí, no importa, pero bueno, este señor había estado varios años preso por delitos también con robo de armas, había accionado el arma, no había matado a nadie, pero había accionado el arma. Estuvo preso y cumplió la sentencia, creo que era de 6 años, no recuerdo el dato exactamente, y él cumplió la sentencia justo cuando empezó el COVID. Generalmente cuando vos cumplís la sentencia, tenés un tiempo en el que te dejan libre, pero te hacen un seguimiento, o tal vez te dejan salir unos días nada más, y generalmente se hace ese trabajo. Por la pandemia, lo mandaron a la casa sin tobillera, sin absolutamente nada, le dijeron listo, cumpliste tu sentencia, ya está, a tu casa, no vemos más, y el tipo llegó a la casa y empezó a robar de vuelta. Sí, lo cual demuestra además que toda esta estructura que tenemos de buenización no soluciona nada. La reinserción no soluciona nada. Bueno, todo este paquete de inseguridad, insistimos, no es que esta semana hubo más, es que los medios de pronto se dieron cuenta que tenía mucho share, la gente se hartó, está la gente saturada, está súper mal, y saltó en las redes y en los medios como muchísima difusión. El señor ministro de Seguridad, flamante, porque, digamos, acaba de entrar. Claro, lo pusieron, recordemos, como si fuera... Esto es como si fuera hace 1 millón de años, Juan, vos te das cuenta. Hace exactamente un mes, hoy es 12 de... Hoy es 12 no, de 2 meses, o sea, no lo cambiaron al toque de las PASO. Claro, por eso te digo, o sea, las PASO fueron el 12 de septiembre, pasaron 2 semanas y lo cambiaron. Claro, lo cambiaron, y se suponía que lo cambiaban, no sé cuál fue la idea de cambiarlo, pero claramente lo que hizo fue salir a insultar gente. A decir que bueno, que esto pasa, que se le va a hacer, qué sé yo. Pero está insultando gente desde que entró. O sea, ¿te acordás que cuando entró insultó a Nick? Sí. Al de Gaturro. Ahora salió a insultar a la familia del hombre que mataron. Pero digo, qué loco, porque si pensaban que podían dar vuelta a una elección, o no solo dar vuelta a una elección, sino les quedan 2 años a estos tipos de gobierno. O sea, vos no podés ponés un ministro por un par de meses, digamos, entre las PASO y las... Bueno, esto lo hablamos en otro programa. Yo creo que realmente en el cerebro de Cristina se creía que poniendo a Mansur, a Aníbal Fernández, a Domínguez, a todos los que puso, se creía que realmente iba a levantar, a despertar el sentimiento de las bases más kirchneristas y iba a lograr, a menos lograr que la militancia vuelva a salir a las calles a hacer campaña.
pero no lo logró. Realmente esto es algo que hay que destacar, esto lo dijimos hace muchos programas, ahora hay que decirlo de vuelta. Ese objetivo que se había puesto Cristina, yo creo que no lo logró. El resultado lo vamos a tener el domingo, pero yo no veo que haya habido un cambio de dinámica en las bases del kirchnerismo. Están apagadas, están enojadas. Sí, de alguna manera creo que quiso revivir los momentos de oro con Aníbal, con Domínguez, y volver a un peronismo que la rescatara, porque si quería que Alberto fuera su escudo, claramente Alberto no sirve, no se me ocurre para eso. Ninguna cosa, y entonces buscó en otro lado, pero sin modificar ninguna estructura estamos en la misma, o sea, de hecho lo hablamos después de las elecciones, que todas las medidas que hicieron no llegaban a impactar nunca, pero ni por casualidad para la época de las elecciones, y efectivamente no impactaron. Bueno, la única medida, que con esto podemos pasar del tema, fue el tema del congelamiento de precios. Claro. Esa fue como la cabeza de la agenda, fue poner a este esquizofrénico, que es Roberto Feletti, que ella, como yo creo que ya lo comentamos, pero él dijo que él quería ser ministro de Economía, no quería ser secretario de Comercio, pero bueno, lo pusieron de secretario de Comercio, a hacer de un Guillermo Moreno 2.0, controlar los precios. Hace poco se juntó con las principales empresas de alimentos y de productos de limpieza y de medicamentos, y acordaron es un poco un eufemismo, sí. Que usan en el gobierno, pero no es realidad. La realidad es que le dijeron, miren, muchas empresas tienen subsidios, si ustedes no congelan los precios, les cortamos los subsidios. O bueno, no sé. Cuando hablas de subsidios hay que explicarlo esto. Cuando hablas de subsidios hay que explicarlo porque, digamos, tiene que ver con el control, con el pisado de las tarifas energéticas, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, y acordaron 1.400 productos, no aumentar los precios hasta el 7 de enero, o sea, incluso pasando la elección. Bueno, parece que no funcionó. No sé quién se le puede haber ocurrido que no iba a funcionar. La inflación en octubre. Es rarísimo porque siempre funciona esto de controlar los precios. Siempre funciona, o sea, siempre que se aplicó funcionó. Bueno, ahora te comento otra cosa también, pero bueno, octubre, que fue el mes donde más, no estuvo todo el mes en acción este plan de congelamiento de precios, pero estuvo 20 días de los 30, y los precios subieron 3,5, que fue lo mismo que subieron en septiembre, cuando supuestamente no había control de precios, que en realidad sí había control de precios. En realidad había control de precios, lo que hicieron fue endurecerlo. Bueno, porque Paula Español había renovado el programa de precios cuidados. Ahora lo que pusieron es dos planes distintos. Uno de precios máximos, que es esto que acabo de comentar, y después pusieron un nuevo plan que se llama Más Precios Cuidados, que a su vez hace lo mismo para los supermercados. Bueno, no funcionó nada. O sea, esta caterva de medidas en octubre no bajó la inflación, la mantuvo al mismo nivel que septiembre, y ambos datos, 3,5, son superiores a los de agosto, que fue 2,5, cuando supuestamente en agosto no había tan fuertes controles de precios. Así que casi como que no tiene nada que ver, ¿no? El control de precio con el aumento general del nivel de precios. Estamos con una inflación acumulada de arriba del 50%, creo que estamos segundos o terceros en el mundo, considerando... Si tomás desde octubre de 2020 hasta octubre de 2021, la inflación es del 52%, que es de las más altas del mundo. O sea, creo que Irán, Venezuela y algún país africano que no me estoy acordando. No, me parece que pasamos a Irán, ¿eh? No sé. ¿Le ganamos a Irán? Creo, parece que Venezuela obviamente a la cabeza y a algún país africano, pero la verdad es que no sé. Sí, sabes que con Venezuela estamos a la cabeza, pero el otro día, investigando sobre el tema de la inflación para escribir con el equipo la nota esta que escribimos del diario, nos encontramos con este dato. Si vos tomás los últimos 30 años, o sea, agarrando los primeros días de la hiperinflación de Alfonsín hasta el día de hoy, tenemos 3 veces más inflación que la que tuvo Venezuela en ese periodo. Mirá. Es impresionante. Y Venezuela tuvo hace 10 años que está con hiperinflación. Pero es una hiperinflación tan grande, pero es menor que si tomás la de Alfonsín, que fue mucho más poderosa que la de Venezuela. Bueno, pero la de Alfonsín, y todos estos años de inflación. La vez pasada hablamos, impresionante. Claro, la vez pasada hablábamos con Diego Barceló, y él tiene muchos, digamos, tiene los cálculos del periodo de los 5 años y medio de Alfonsín. Es demencial, creo, es como el 1.000.000% sumando, es cosa de acumulación de demencia.
Sí. De arriba del 500%. Y fue un poquito tiempo. Venezuela tuvo ese mismo porcentaje, pero en 10 años. Claro. Bueno, conclusión que el gobierno llega a las elecciones generales legislativas, o sea, a las elecciones de medio término, con una inflación descontrolada, no hay nada, no hay Mira, a mí me gusta decir esto, llegan con el 50-50. 50% de pobres, 50% de inflación. Imposible ganar una elección así, o sea, yo no sé, creo que ni Perón en su mejor momento podría ganar una elección de esta manera. No, pero Juan, igual, a mí me gusta, mira, lo venimos charlando mucho en el podcast con Dardo. El problema, yo acá no lo veo con las elecciones. Las elecciones lo hablamos la semana pasada y obviamente tienen como la cosa tribunera, porque vemos, porque están las chicanas y porque los puntitos y qué sé yo, tienen ese sabor inmediato. El punto acá es que no se puede gobernar Argentina. Ya está. En esta situación, con este nivel económico de caída de todo, con todo pisado, recordemos que no tenemos acuerdo todavía con el fondo, recordemos que tenemos un control, un cepo cambiario pero demencial. Bueno, para Cari, eso es lo que te quería comentar ahora. El precio cuidado, que sería el precio del dólar, que está como un precio congelado, también es un control de precios, no lo están pudiendo frenar tampoco, porque el dólar se fue a 207 ayer. Claro, y consideremos que eso, poniéndole un revólver a la cabeza a un montón de gente para que salga a vender porque estaban cerca la cueva. Sí. No, por eso digo, para pensarlo, y pasamos a otro tema y salimos de Argentina, el punto es, sí vamos a tener, el diario va a cubrir las elecciones como lo hace siempre, y tenemos toda la cosa que, insisto, dentro de lo morboso es divertido, porque van los puntitos, porque vamos teniendo las bocas de urna, porque vas viendo lo que dice cada uno de los, sobre todo los perdedores, es lo más divertido. Entonces, C5N va a tener de nuevo sus picos de rating, pero eso no es el análisis real. El análisis real, más allá de lo que las maquinarias electorales puedan hacer, y es otra cosa, las maquinarias electorales están para eso, y no es que refleje la realidad es lo que vos acabas de decir. Tenemos un gobierno que no puede controlar la inseguridad, de ninguna manera, está absolutamente desbordado, no puede controlar el sur de Argentina, no puede controlar el norte de Argentina, no puede controlar la economía, y hizo solamente la mitad de su mandato. Así quedan 2 años enteros. Con este panorama luminoso, vamos a pasar a Bolivia, otro que hicieron... Otro éxito del socialismo del siglo XXI. Sí. Los éxitos del foro. Mirá, vos sos un bebé, pero en una época se hacían como... eran blockbusters de los que vendían discos y CDs y qué sé yo, que eran como los éxitos de tal, ¿no? Todos los 20 éxitos de esto. Como los 20 éxitos del Foro de San Pablo habría que hacer, porque los tipos triunfan ganando elecciones y después es una catástrofe todo. Después es una catástrofe, sí. Prácticamente sí, todo. Contame qué está pasando en Bolivia. Bueno, antes de hablar de Bolivia me gustaría contarles un poco al oyente que tal vez no sabe, la verdad que no tendría por qué saberlo, cómo es la idiosincrasia de la política boliviana. Vos tenés, en Bolivia es el partido MAS, que es Movimiento del Socialismo, que es como el kirchnerismo acá en Argentina. El partido de Evo. Que es el partido de Evo, gobierna desde 2005, no recuerdo, hace como 20 años que gobierna, casi ininterrumpidamente. La única vez que se interrumpió su mandato fue cuando se descubrió que el tipo había hecho fraude electoral, esto ya lo hablamos en el programa Gonzalo Chaga, un fraude electoral sin precedentes. El tipo tuvo que renunciar porque la situación era imposible de continuar. Se va, se escapa, bueno, se viene a Argentina. Se viene para acá. No era con Sara Chávez, era con Leandro Querido, que ya lo vamos a volver a llamar. Leandro Querido, es verdad, que hablamos de recordemos que tuvimos muchísimos dirigentes argentinos, no de los kirchneristas, que se desprenden porque el partido de Evo es el paralelo al kirchnerismo. Tiene sentido que el kirchnerismo lo abrigue, de hecho Alberto lo trajo y lo apañó acá. Sí. Tuvimos dirigentes de la oposición que se presentan como liberales, diciendo que no era fraude, y diciendo que era un golpe de Estado. Dirigentes que se presentan hoy como liberales. Digo porque si no, y cualquiera lo puede buscar, porque están dando vueltas en las redes. De hecho están como candidatos ahora algunos. Sí. Bueno, eso por un lado, ¿no? O sea, el único momento en los últimos 20 años más o menos que Bolivia no fue gobernado por el socialismo fue un año y pico de Yarin Áñez, que de hecho tuvo que enfrentar
venía muy bien económicamente, políticamente, tenía acuerdos con todos los partidos. De hecho, el MAS, como tanto se habla de golpe de Estado, el MAS conservó su mayoría en el Senado y en el Congreso. Exactamente. O sea, díganme una dictadura que el Poder Ejecutivo tenga oposición, o sea, la oposición sea mayoría en el Congreso, no importa. Le agarró la pandemia, bueno, se fue todo para cualquier lado. Ella había hecho una promesa de que no iba a participar en las elecciones. Se presenta como candidata, le tira la imagen al piso, esa situación. El gobierno se va por los aires, termina presentándose, como se suele decir, del fin político, un títere, un Alberto Fernández de Evo Morales, que se llama Luis Arce. Arrasan las elecciones, que también estuvieron plagadas de fraude, porque Bolivia es otro país que tiene mucha fuerza, los departamentos que sean como las provincias, entonces es muy difícil que un poder ejecutivo que acaba de llegar al gobierno después de 20 años sin sin estructura, porque ni siquiera ganó unas elecciones, ¿no? O sea, de repente un día hay una persona que está a cargo del gobierno, es muy difícil que esa persona pueda hacerse cargo de las elecciones y pueda evitar el fraude en departamentos donde gobierna el socialismo hace décadas. Por lo tanto fueron muy polémicas las elecciones, hubo muchísimas denuncias de fraude, gana el movimiento del socialismo de vuelta, asume Arce como presidente, muchos decían que Arce iba a hacer la gran cámpora, iba a renunciar y le iba a dar la posibilidad a Morales de ir a unas nuevas elecciones y que Morales gane, como pasó acá en Argentina con Perón. Pero ese no se animaron porque la primera... Pero, ¿sabes qué, Juan? Y eso es raro, porque eso es pensar en una forma anterior. El socialismo del siglo XXI viene gobernando con títeres, manejados de la sombra. Sí, pero, o sea, lo hicieron con Dilma, lo hicieron con Arce, lo pretendió hacer Correa, lo único que, bueno, que se le dio vuelta a Lenín Moreno, pero era el plan. Pero justo, yo creo que el plan era con Alberto, ¿no? Y yo creo que viendo toda esa experiencia, Evo Morales quiso hacer esto que te estaba diciendo, de llamar a elecciones y presentarse él. El problema es que hubo algunas elecciones municipales así, ni siquiera de medio término, fueron como adelantadas, fue una cuestión del calendario, y se ve que el movimiento del socialismo se olvidó de hacer el fraude, dijo, bueno, ya estas elecciones están ganadas, y la derecha arrasó en todo el país, ganó casi todas las gobernaciones, todos los congresos locales los ganó. Entonces ahí se le prendieron las alarmas a Evo Morales y no llamó a elecciones nacionales porque se dio cuenta que iban a tener que hacer un fraude espectacular para ganar. Pero bueno, al margen de todo eso, yo quería hablar un poco de la idiosincrasia de los bolivianos, porque en Bolivia es un país que está todavía bajo la dinámica de unitarios contra federales. O sea, ellos todavía están en esa situación. El movimiento al socialismo, por más que se saque chapa de ser un partido, ¿viste?, federal, nacional, o lo que quieras, en Bolivia es un partido unitario, recontra unitario. O sea, el gobierno de Evo Morales es un gobierno centralizado, casi no le importa lo que pasa en las provincias periféricas, y todo está enfocado en la capital. Recordemos que es un país sin puerto, sin salida al mar, por lo tanto no hay una razón específica para que haya tanta unitarismo, pero lo hay. Por lo tanto, esto generó una dinámica en la sociedad boliviana de algo que se llama comités cívicos. ¿Qué son los comités cívicos? Son agrupaciones sociales, civiles, de personas que dijeron, bueno, el gobierno centralizado, nosotros estamos acá, qué sé yo, en Santa Cruz, en Potosí, Cochabamba, no nos van a dar bola porque no estamos cerca de la capital, entonces nos queda en nuestras propias manos hacer un gobierno, porque el gobierno central no nos da bola, no nos baja recursos, ni siquiera nos manda policía, no hace nada. Esto hace muchos años, ¿no? Hace como 50 años. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a hacer nuestros propios cabildos. Y fueron estos comités cívicos que en algunos departamentos tomaron un poder impresionante. Santa Cruz es el caso más paradigmático. Y, increíblemente, por cosas de la vida, estos comités cívicos son muy de derecha, son conservadores, pro libre mercado. Los tipos se dieron cuenta hace muchos años que si el gobierno central no les iba a bajar con participación, como pasa acá en Argentina, a ellos no les queda otra cosa que hacer libre comercio, comerciar ellos como si fueran un país propio, comerciar con otros países, y eso es mucho de lo que marcó Santa Cruz. Era un pueblo completamente desolado, no tenía industria, no tenía absolutamente nada, y hoy es el bastión de riqueza de Bolivia, sin tener muchos recursos propios, recursos naturales, y entonces eso es como un poco... es como la enseñanza que le dejó al resto del país. Y bueno, estos comités cívicos surgieron en todo el país. Estos comités cívicos tienen un poder impresionante. O sea, allá en Bolivia o estás afiliado al MAS, que es como si estuvieras afiliado al Partido Comunista en la Unión Soviética, estás en el buró,
o estás en un comité cívico. O sea, no existe para el boliviano no estar en alguna de esas dos situaciones. Lo que sí también está paralelo es el tema de los gremios, que también es muy fuerte en Bolivia, pero el tema de los gremios está atravesado por el socialismo o por los comités cívicos. O sea, vos tenés gremios que son cívicos, o sea, están con los cívicos, o tenés gremios que están con el gobierno, con el socialismo. Y esto lleva a toda una dinámica que no la podríamos entender nunca en Argentina, porque tenés gremialistas que son recontra de derecha, tenés gremialistas que detestan el socialismo, que lo putean a Evo Morales, lo putean a Luis Arce, y bueno, ese es el contexto, no es de ahora, esto viene pasando hace décadas en Bolivia. ¿Qué pasó ahora? Bueno, Luis Arce, desde que llegó al poder, está siendo un delfín político de Evo Morales, todos dicen que es dictadura de Evo, presidencia de Luis Arce, o sea, Evo Morales es el que baja las órdenes, y bueno, están metiendo presos políticos por todos lados. Muchos de estos líderes de los comités cívicos que estábamos comentando recién los metieron presos. Un día le cayeron a la casa a la policía y le dijeron, disculpame, quedás detenido, ¿por qué? No hay por qué. El caso más paradigmático es el de Yanine Áñez, la expresidente. La metieron presa por incitar al genocidio. Es un concepto legal que ni siquiera existe en Bolivia. Metieron presa sin ninguna garantía constitucional y la torturaron. Sí, ella dice que la torturan, que la violaron, que le sacaron los medicamentos. Bueno, todavía sigue en esa situación. Eso ya caldeó un poco la situación en Bolivia, ¿no? Yanine Áñez era muy querida por los comités cívicos, pero bueno, eso por un lado. Y a lo que sacó ahora Evo Morales, que por qué explotó todo en protestas, ahora están llamando un paro nacional. Evo Morales y Luis Arce sacaron una ley que se llama la Ley 1386, que tiene el nombre de Estrategia Nacional de la Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que es una cosa que decimos, vamos a luchar contra la corrupción financiera, un concepto medio arcaico, pero que lo tienen ellos. Y con esta ley... Es el concepto Foro de Davos, qué arcaico. Están todos en la misma. Pero luchar contra la corrupción financiera, no es ni siquiera un offshore, es vendiste algo con ganancia, sos un usurero, ¿entendés? O sea, están con ese concepto de la antigua Roma, no sé. La economía además informal en Bolivia es enorme. Es enorme. Bueno, entonces... Y con esta ley, ¿qué es lo que hace esta ley? Bueno, esta ley le da las facultades al presidente, ni siquiera al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, de, por ejemplo, intervenir cuentas bancarias por mera sospecha sin tener que pedir una orden judicial. Pueden intervenir los, ¿cómo se dice? Pueden embargar bienes, te pueden sacar el alquiler. Si vos estás alquilando, te pueden decir, bueno, no puedes alquilar más. Un montón de cosas. Te pueden meter preso por sospecha de que estás vendiendo con una ganancia extraordinaria. Bueno, un montón de cosas que todo esto está explicado, así que siempre que cuando subimos este programa ponemos los links para que sí, vayan a leerlo. El que quiera ver el desastre de lo que está pasando. Tenemos notas escritas por periodistas nuestros en Bolivia que explican esto mucho mejor que yo, con mucho más detalle. Acá no me da el tiempo, les tendré que explicar un montón de cosas para explicar esto con el detalle que se merece. Pero la cuestión es que tanto los gremios como los comités cívicos, como los partidos del centro a la derecha, dijeron basta, esta ley se va de mambo y vamos a salir a protestar. Y están hoy se cumplen 5 días, están desde el lunes en un paro nacional, donde, bueno, nadie va a trabajar, cortan todos los accesos a las ciudades. Bueno, esto daña un montón a la ciudad de La Paz, de las ciudades más importantes del país, porque si no tienen esas son ciudades que se nutren de los departamentos del interior. Entonces, si tienen los accesos bloqueados, bueno, se nota muy rápido que están estos bloqueos. En los supermercados hay desabastecimiento, hay conflictos políticos, ¿viste? Cuando le tocas el culo a la casta política, en un segundo ya salta todo. Y bueno, entonces Evo Morales, ¿qué hizo? Dijo, bueno, vamos a hacer esto es excelente. Dijo, bueno, vamos a hacer una marcha en conmemoración, porque hace poco se cumplía los 2 años de que lo tuvieron que echar del país. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer una celebración, una conmemoración a esto. ¿Y qué hizo? Sacó a todo el ejército a la calle. Entonces vos de repente estabas en Santa Cruz, en el paro, y de repente te pasaba un tanque por al lado. No, él estaba haciendo desfile, ¿no? Estaba desfilando ese tanque, no te estaba yendo a reprimir. Bueno, a pesar de esto, la gente continuó. En Bolivia se usa mucho el concepto de marcha continua, que quiere decir que
un comité, por ejemplo, marcha de tal hora a tal hora, cuando termina viene otro comité y le toma la posta y están 24 horas sin parar marchando. Bueno, y están así desde el lunes, hoy se cumple el 5º día. Ayer a la noche salió a hablar Luis Arce y dijo, bueno, tal vez tenemos que sentarnos a hablar porque esto se nos fue de las manos, pero los comités cívicos dijeron, bueno, hasta que no esté todo resuelto nosotros no paramos de marchar, así que el día de hoy siguen marchando. Depende de cuándo escuchen este programa, tal vez se solucionó la situación, pero hasta el día de hoy la situación de Bolivia está al rojo vivo y muchos la están comparando con 2019 cuando Evo Morales se tuvo que ir del país, por una cuestión de que cuando tenés a estos tres grupos, los partidos de la oposición, los gremios y los comités cívicos, todos unidos, el movimiento socialismo, por más poder que tenga, queda muy limitado. Recordemos también que Evo había querido que el ejército reprimiera en el 2019, ¿te acordás? Bueno, ese fue una de las principales razones por las cuales se fue del gobierno, porque él le dijo al ejército que reprimiera las protestas cuando se había sabido que él por el fraude escandaloso que había hecho. La gente salió a protestar. Quiero repetir porque cada personaje, estoy tratando de no utilizar adjetivos, que habló acá sin tener idea de lo que había pasado, hubo una manifestación enorme de la gente porque sabían del fraude. Evo Morales mandó a reprimir y el ejército se negó a hacerlo. Esa fue la razón por la cual la rata cobarde salió corriendo, nadie lo echó y no fue un golpe de Estado. Bueno, te agrego algo, desde que volvió está haciendo una purga en el ejército y en la policía. Exactamente, eso es lo que te iba a preguntar. La policía antimotines se llama ya, que es la policía que se encarga de controlar los disturbios de la gente y fueron los que le dijeron, no, nosotros no vamos a reprimir. De hecho, esto lo publicamos nosotros, había un montón de videos de los policías marchando con la gente en 2019. Sí, y estaban los audios y demás de las órdenes que estaba dando Evo. Sí. Acá, todo esto se purgó y la situación ahora es muy distinta. Los que están en el comando del ejército en estos momentos son de Evo Morales. En esa época también eran de Evo Morales, porque los había puesto Evo Morales, pero llevaban con varios años en el poder y viste que ya se alejan un poco, pero ahora los que están ahora los puso Evo Morales hace un par de meses. También es cierto que la política económica de Evo Morales previo al 2019 no estaba en la misma situación de decadencia que tenían otros espacios. Evo Morales hizo socialismo del siglo XXI, sobre todo en las cuestiones ideológicas y demás, pero no se jode en Bolivia. Lo que vos estabas diciendo es una cosa real. Bolivia tiene un historial de que cuando no les gusta mucho un político, qué sé yo, lo sacan a patadas. Lo sacan a patadas en el mejor de los casos. Con lo cual, eso estaba, digamos, más o menos bien, y en los últimos tiempos sí se fue a la miércoles. Entonces, realmente tampoco tiene tanto margen Evo, por eso se radicaliza. No sé cómo estarán los personajes que fueron más o menos de la derecha, que en su momento tuvieron posibilidades y después no pasó nada, de Santa Cruz y demás. Hay que ver si bueno, Camacho, esto si querés lo puedo comentar porque es interesante. Camacho, que fue el líder del comité cívico de Santa Cruz, que fue el que lideró las protestas en 2019, fue candidato en 2020, salió tercero con una enorme cantidad de votos para ver si un tipo que se presentó, dar el paso de cívico a político. Sí, que además no venía de la política. Hoy es gobernador de Santa Cruz, sacó como 60 puntos en las elecciones estas municipales que te digo de a principio de año. Es gobernador de Santa Cruz, que es un montón. Ser gobernador de Santa Cruz es casi como ser el segundo presidente del país, porque gobernás el distrito con mayor riqueza, con mayor poder de fuerza política. Y sí, es donde se concentra todo. El tipo es gobernador de Santa Cruz y está liderando las marchas estas en contra de Evo. Así que Camacho viene muy, muy fuerte. Muchos dicen que va a ser el único candidato que se va a presentar en las próximas elecciones, lo cual... Fue una de las cosas que pasó la vez pasada porque partieron el voto de la derecha en 35. Sí, exacto. Muy bien, bueno, salgamos de Bolivia, vamos a ver qué pasa. La semana que viene vemos cómo quedó todo esto, pero insisto, se pueden calmar un poco las manifestaciones y la huelga. Es también una carta jugada, porque Evo no tiene otra cosa que radicalizarse, no tiene otra opción que radicalizarse. Claro. Bueno, hablando de radicalizarse, vamos al amigo Lukashenko. Nos vamos directo a Europa. Me encanta. Vamos a Europa. A ver, hay una... No sé de dónde agarrar todo este despelote. Bueno, empecemos con lo más simple. Ayer fue el Día de la Independencia de Polonia. Recordemos un 11 de noviembre de 1918,
Polonia vuelve a ser país después de 123 años de haber estado básicamente ocupado por fuerzas extranjeras. Se había partido Polonia entre Rusia, Austria-Hungría y los alemanes, pero los polacos siempre tuvieron mucho de la cultura polaca, o sea, fue literalmente un país dividido en tres. En 1918, después de la Primera Guerra Mundial, le devuelven su territorio histórico, fundan la Segunda República de Polonia, y ese momento para los polacos es un momento de máxima importancia, porque esa Segunda República, que recordemos termina con la invasión de la Alemania nazi en 1939, exacto. Y ahí termina la Segunda República, y ahí están 6 años con los nazis y después 50 años con los comunistas, o sea, tuvieron 60 años de total miseria y ocupación extranjera, pero esos no sé cuántos años entre 1918 y 1939 de la Segunda República Polaca, los polacos la recuerdan con mucho orgullo y con mucho honor, porque pasaron de ser un país que ni siquiera existía, que estaba ocupado, partido en tres, a ser una de las potencias europeas. En 1939, cuando invade la Alemania nazi, Polonia era una potencia europea, y por eso, de hecho, estalla la Segunda Guerra Mundial, porque Polonia era un país importantísimo en la dinámica política de Europa. Entonces es un día que siempre se recuerda con mucho orgullo en Polonia. Salen todo el país a festejar con las banderas polacas, bengalas rojas, mucha simbología nacionalista, y es un día en el que se suele marchar. Te voy a corregir ahí, estas banderas más allá de que el sentimiento nacionalista, sobre todo después del 18, Polonia se volvió un país heavy con el tema del nacionalismo, lo que hay es una simbología nacional en esta marcha de la tradición. Bueno, yo le digo, yo patriota, decirle como quieras, yo digo nacionalismo sano, un nacionalismo que debería tener más de ese tipo. Que tenemos que elegir las palabras con una pincita y pulir. Sí, no, está bien lo que decís. Pero recordemos que estas marchas son, seguramente las fotos las vieron, en las que van con la esvástica nazi, con una cruz tipo cortada y la hoz comunista cortada. Bueno, sí. Rechazando los dos colectivismos que los hundieron durante tantos años. Rechazando el nazismo y el comunismo. Esa foto seguramente la vieron. Bueno, esa foto es típica, es una bandera típica que se muestra, que se ondea en este tipo de marchas por la independencia del 11 de noviembre. Esta fue muy particular porque, obviamente, el alcalde que está ahora en Varsovia es un izquierdista horrible. Había dicho que no se podía salir a marchar porque, bueno, por el COVID, porque había mucha violencia, no sé qué excusa dio, y el gobierno nacional sacó un decreto diciendo que era un día tan patrio que no se podía prohibir la manifestación en esa fecha. Entonces, la gente igual... Reculó el intendente de Varsovia. El intendente, Sombrilla Varsovia, sí. Pero bueno, toda esta marcha, todo este sentimiento nacional, patriota, todo se da en un contexto muy raro en Polonia, porque por primera vez desde que cayó el muro de Berlín casi, que están teniendo un fuerte problema con su soberanía, que ellos no la negocian. El tema de la soberanía es: me sacás un árbol de mi frontera y se va todo el carajo. Para los polacos es así. Y están teniendo ese problema ahora con Bielorrusia, que en realidad decir Bielorrusia es como decir, es la nada misma, ¿no? Estamos hablando de Rusia, porque Bielorrusia es un satélite de Rusia que hace lo que Putin le dice. O sea, a ver, ¿qué fue lo que hicieron? Bielorrusia está desde el principio de año mandando migrantes, refugiados árabes y africanos de religión musulmana, los está mandando, les dice, bueno, los sube a autos, los lleva a la frontera con Polonia, y les dice, entren. Está bien, vamos por parte. Ahí hay un corredor de tráfico, o por lo menos de uso político, esto que se usa tanto decir de estas guerras complejas, nuevas, que no son tan claras, que no son de tanques enfrentándose, en el cual los inmigrantes se utilizan como arma de guerra. En muchos sentidos. En algunos metiendo directamente. Recordemos que hace unos pocos meses, por ejemplo, en un cruce de la interna africana, les mandaron 10.000 migrantes a Ceuta, a España, para que aprendan, ¿tá? Para que vean, para que vean de qué se trata. Acá, te clavo, te hago una, perdóname Juan, te clavo 10.000 tipos en 3 días
para que veas, y eso es como una especie de neo ejército de ocupación. Digamos, están usando los así. Específicamente acá lo que pasó es que, ¿te acordás que esto creo que lo hablamos en otro programa? Lukashenko, que es el dictador de Bielorrusia, está teniendo quilombos por todos lados porque, bueno, hubo una elección donde metió preso toda la oposición, la Unión Europea le puso huyó la Juan Guaidó, la Juan Guaidó de allá tuvo que huir a Lituania. Bueno, la Unión Europea le puso sanciones muy muy fuertes a Lukashenko y a Putin por bancarlo a Lukashenko. Entonces, ¿qué hizo Putin y Lukashenko? Dijeron, bueno, ahora te vamos a mandar 50.000 refugiados a tu frontera y a ver cómo te las arreglás. El tema es que tuvieron la mala idea de mandarlos por la frontera con Polonia, pensando que Polonia los iba a dejar pasar, y Polonia dijo, ni en pedo, les armó como una alambre de púas, como un muro así improvisado, una valla improvisada, mandó al ejército, mandó como 15.000 soldados a la frontera con Bielorrusia, y estos 50.000 refugiados están ahí como que no saben para qué lado ir. Según dicen los periodistas locales, Lukashenko dio la orden de al que va para atrás, al que quiere volver para Bielorrusia se le dispara. Lo fusilan, exactamente. Y los polacos no los dejan pasar, entonces están ahí, o sea, las fotos son impresionantes, están acampando en la frontera de Polonia. Obviamente la izquierda en Polonia porque hay algo está tratando de hacer que la izquierda en Polonia está tratando de pasar una ley para dejarlos pasar. Por suerte el Parlamento de Polonia está controlado por la derecha y hace poco votaron y dijeron que esta ley no iba a pasar de ninguna manera. Pero bueno, y esto déjame aclarar, Alemania, que es en realidad a donde quieren llegar estos refugiados, Alemania abrió un cupo, esto es impresionante, Alemania dijo, no, yo quiero que entren estos refugiados, abrió un cupo de 6.800 refugiados que podía aceptar, mandó un avión a la frontera de Polonia, levantó 6.800 de estos refugiados y se los llevó a Alemania, esto en la semana pasada. Para que te des una idea del nivel de entreguismo que te están mandando refugiados como arma de guerra, y los tipos, sí, vení, yo te dejo entrar. Acá hay, por eso te decía, acá hay muchos actores, esto es una novela venezolana, y cada actor tiene a la vez como capas de conflicto, entonces es como muy complejo. Por un lado, se viene peleando Polonia con la Unión Europea. La Unión Europea con un grado de intervencionismo, nosotros acá ya lo hemos hablado, la Unión Europea que nació como un tratado de libertad de bienes y servicios y personas, pasó a ser un superestado que está determinando inconstitucionalmente, porque los acuerdos de los estados no permiten el grado de injerencia que Bruselas quiere tener sobre esos estados, está tratando de meter sus regulaciones y sus leyes respecto de un montón de temas culturales, temas educativos y un montón de cosas. Ahí se clavó Polonia en que no, y von der Leyen, que es en este momento la comisario, la comisario de la Unión Europea, le metió sanciones fuertísimas a Polonia. Hay el grupo de los países del este que ingresaron a la Unión Europea, ahí están en un tira de afloje hace un montón de tiempo, en el que Bruselas no puede aceptar y está poniendo sanciones y a la vez no está liberando los fondos comunitarios, y entonces ahí hay un despiole importante. Ahora bien, von der Leyen es, además de ser la inútil, absolutamente inútil, porque no ha servido en toda la pandemia, hizo todos desastres absolutos, y fue nefasta en todo donde se metió, hizo desastre con las vacunas y todo, pero como verduga de género sirve un montón. Tiene un enfrentamiento muy grande con los países, los ex países comunistas que están integrados a la Unión Europea, y ahí hay un problema. Además de todo esto, esta señora es alemana. Alemania viene liderando. Merkel se está yendo, pero su legado, que increíblemente hay gente que le gusta, va a prosperar, que es aceptar, la nueva esclavitud, que es utilizar migrantes para hacer presiones de orden político, para hacer como especies de guerras frías. Y esto es una subtrama que hay que tener en cuenta en todo esto. A la vez, lo que vos explicaste muy bien, es que
A Lukashenko le importan 3 belines, o sea, se pasa por las orejas todo lo que le diga la Unión Europea. De hecho, secuestró un avión que iba de una ciudad europea a otra ciudad europea, ¿está? Para llevarse a un disidente, que era un niño más joven que vos, creo, 19, 20 años. Sí. Y para eso... Que tenía un blog... Tenía un blog en contra de Lukashenko. ¿Sí? Exactamente, lo pueden seguir, tiene su canal de Telegram que se llama Nexta, y también pueden seguir todo lo que va pasando. Fueron los que denunciaron. Estaba refugiado en Lituania, había ido a hacer una conferencia en Atenas, de una ciudad europea a otra ciudad europea, agarraron y le pusieron un caza a un avión comercial que era de la Unión Europea, lo bajaron en Minsk y se llevaron un tipo. ¿Qué pudo hacer la Unión Europea con eso? Nada. Te vamos a hacer una sanción. Es el famoso, es muy gracioso, el deeply concern. Qué miedo que te tengo. Entonces, ¿para qué sirve? Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando decimos, ¿para qué sirve la policía? Para ir a joder a los buenos. ¿Para qué sirve la Unión Europea? Para ir a joder a los buenos. Entonces le pone sanciones a Polonia, pero con Bielorrusia se le mataron de risa. A la vez, Bielorrusia es la última dictadura de Europa, satélite, como bien dijiste, absoluto, hace décadas de Putin. Y Putin tiene, en este momento, su propia pelea con la Unión Europea, particularmente con Alemania, y además es una guerra que está librando en el espacio, digamos, del manejo de migrantes, que es una de las armas, y en el espacio energético, que lo hablamos la vez pasada. Gas, sí. Entonces, y ahí entonces tenés la subtrama Putin-Bielorrusia, que tampoco es un matrimonio, no es un matrimonio, digamos, es una paternidad que es complicada. Lukashenko es un demente, una normal, un tipo que era, que dirigió la KGB de su región en su momento, un enfermo, un asesino, que le sirve a Putin. Obviamente Lukashenko hace todo lo que Putin le dice, pero también tiene sus momentos de libre pensador, ¿no? De cuenta propista, en el cual se le revela, Putin tiene que dar la cara, es un lío ese tema, y a la vez tenemos la subtrama de la Unión Europea contra los países del este que forman parte de la Unión Europea, y ahí hay como otro lío. Entonces, lo que está pasando Polonia, Bielorrusia, Rusia, Unión Europea, es realmente un despelote fenomenal. La Unión Europea no está ayudando, que debería, se supone, lo que vos estabas diciendo es perfecto. O sea, loco, si estoy teniendo un ataque en una frontera, que lo que va a hacer es tratar de utilizar humanos como arma para atacarte, la lógica sería que ayuden. Claro, encima la frontera de la Unión es la frontera de la Unión Europea, no es solamente la frontera de Polonia, es la frontera de toda la Unión Europea con Bielorrusia. Es que la verdad que si en ese sentido, si Polonia hubiera establecido un corredor y le dice, está bien, no se queda nadie, pasen, hubiera sido mejor. Polonia no tiene una estructura de beneficios que atraiga a los migrantes. No tiene subsidios, tiene una cultura muy, muy católica encima. Es muy cerrada con el tema del idioma, o sea, no es amigable, sí, para ese tipo de migrantes. Lo que pasa es que también ahí tenés otra cosa, tenés migrantes que van porque obviamente reciben un paquete de beneficios enormes, y también tenés en el medio de eso mezclado, que lo vienen padeciendo, terroristas. Ahí es lo que no sabés. Siempre hay infiltrados. Bueno, esto es un tema que también está bueno mencionar. Estos refugiados no es que son de Bielorrusia, son refugiados de Siria, Irak, Afganistán, el Líbano, que de hecho lo que se acusa, que esto es una presentación que hizo Polonia, increíblemente la Unión Europea le dijo, tenés razón, le investigó la Unión Europea y le dio la razón, es que hay varias aerolíneas de Rusia que están yendo a estos países como Irak, Siria, Afganistán, levantan refugiados y los llevan a Bielorrusia. Exacto. La principal aerolínea que hace esto se llama Aeroflot, que ahora Polonia pidió que se le imponga sanciones y que no se lo deje más viajar a Medio Oriente. Hay que ver si lo logran. No, hay que es la aerolínea que histórica de Rusia, se van a cagar risa. Y otra cosa que está haciendo también es... Pero van a estar deeply concerned, siempre están deeply concerned. Sí, obviamente. Se descubrió que esta Aeroflot también está mandando migrantes a Turquía para que hagan el pase de Turquía a Grecia, que Grecia es otro país que está en la misma situación, está con un montón de refugiados que quieren entrar desde Turquía,
y le dijo que no, a pesar que la Unión Europea le dijo sí, dejarlos pasar. Grecia le dijo yo no los dejo pasar. O sea, estos son dos puntos de contención que está teniendo la Unión Europea, que es Polonia y Grecia, que si no fuera por ellos, yo hubieran entrado como 100.000, este año nada más hubieran entrado como 100.000 refugiados en un desplazamiento migratorio. 100.000 refugiados, un montón. No, por eso, digamos, lo que estamos viendo, y si los oyentes tienen ganas de ponerse a mirar las imágenes, van a ver que cuando vos decís un campamento o refugiados, no hay familias ahí, no hay mujeres. No, son todos hombres, son todos hombres de 30 años. Sí, no, entre 20 y 30, todos varones, sin niños, sin mujeres, sin ancianos. O sea, no sé qué más necesitan, que les hagan dibujito. Pero, todo terrorista. Claro. Y que además empezaron a atacar con piedras, con Sí. Los están armados, que tiraron fuego y qué sé yo, a los soldados polacos. El presidente polaco, que espera que me cuesta mucho el nombre, ¿vos lo tenés por ahí? El presidente polaco se llama Andrzej Duda, pero en realidad el que gobierna el Poder Ejecutivo es el primer ministro, que se llama Mateusz Morawiecki. Claro. Los dos son del mismo partido. En realidad Andrzej Duda es independiente, pero militaba en el mismo partido, que es este partido Ley y Justicia, que es un partido, como le gusta decir a los medios, de extrema derecha, de ultraderecha. No existe más. No existe más la derecha. Vos vas por un camino y le preguntás a un periodista, ¿para dónde queda? ¿Para la izquierda o para la ultraderecha? Viste que no pueden decir derecha. Claro, para la socialdemocracia o para la ultra mega extrema derecha. Bueno, este partido por suerte maneja el Parlamento, tiene mayoría en el Parlamento. Hace muy poquito hubo elecciones presidenciales y Andrzej Duda, que es el presidente. Polonia es un país muy, muy especial porque si bien tiene un sistema parlamentario donde el que maneja el poder ejecutivo es el primer ministro y el presidente es una especie de puesto ceremonial, si bien tiene ese sistema, en los últimos años el presidente ganó mucho poder. Si bien no tiene poder de decisión explícitamente, pero pues sabe hablar el presidente y automáticamente todo el parlamento va y vota la ley que el presidente ni siquiera presentó, pero dijo que le gustaría que pase, ¿entendés? Tiene como un poder muy de... Y una de las cosas que está pasando es que el partido gobernante, los representantes, no quería decir Duda, sino el primer ministro, está yendo a la frontera, o sea, están haciendo las cosas de una manera tal que están recibiendo muchísimo apoyo, están yendo a la frontera, están saludando a los soldados, los están apoyando, les están dando mucho coraje, están haciendo algo que no tiene ninguna capacidad de hacer ningún otro líder europeo respecto de sus fuerzas armadas y sus fuerzas de seguridad. Hay una cosa que se está complicando en lo que tiene que ver con las élites europeas, que ya tuvieron el Brexit, después vino el traidor de Johnson a tirar para abajo todo y demás. Se está hablando del Polexit, no pareciera no, a ver, esto no pareciera posible. Me gustaría aclarar este tema y si querés ya vamos cerrando, porque estamos pasando horario, pero los países como que integran el grupo de Visegrado, que son Polonia, Hungría, creo que Checoslovaquia, y no sé si me estoy olvidando algún otro, Austria, tienen esta idea de no irse de la Unión Europea, pero sino reformarla. O sea, ellos son reformistas. Ellos creen en el concepto de la Unión Europea, de un Parlamento Europeo, creen en todo eso, lo repiten todo el tiempo, ellos creen en eso, pero quieren reformarla a que sea como sea un bloque comercial. Sí, lo que fue originariamente. Lo que fue originariamente, que no imponga cuotas de migración, que no imponga regulaciones supranacionales, si tiene un parlamento que sea para votar cuestiones estrictamente económicas. Pero bueno, eso es lo que ellos dicen. Hace poco fue entrevistado el presidente Duda por Tucker Carlson, el conductor de Estados Unidos, y Andrzej Duda le dijo, yo creo completamente en la Unión Europea y creo que vamos a poder reformarla. Yo realmente no la veo, me parece que está muy insistada en el poder. Pero bueno, ellos no se van a ir, ¿no? El Polexit, si bien lo piden muchos los ciudadanos de Polonia, el gobierno tiene esa visión. Y es una visión también que comparte, por ejemplo, Vox. Vox no se quiere de la Unión Europea tampoco. No, lo que pasa, bueno, y con esto cerramos. Sí. Claramente, digamos, se desvirtuó absolutamente lo que fue originalmente y es como un tabú
decir, bueno, ahora rompo todo. Quieren volver a... Creen que digamos que yo no estoy de acuerdo, pero ¿quién miércoles le importa? Pero digo, creen que pueden volver al Estado supranacional bueno. Es claro que no, es claro que como están las cosas, tenés el Estado supranacional, más tarde, más temprano, pasa esto, pero bueno, siguen creyendo que no, que es un problema, siempre, viste como, es un problema de gestión, si vienen unos buenos... Es un problema de gestión, claro, exacto. Sí. Pero bueno, como seguimos teniendo nosotros que este domingo el 80% de las personas van a votar de vuelta a la socialdemocracia, pensando que Argentina anda mal, pero porque es un problema de gestión, no porque la idea esté mala, sino porque está mal aplicada. Bueno, no sé. Exactamente. Felices comicios a todos. Felices comicios. No hablamos de las elecciones mucho en detalle porque estamos... No vale la pena. La semana que viene sacamos... Pero... La semana que viene hablamos de todo lo que haya pasado. Dale, te mando un saludo, Cari. Chao. Resumen de la semana, últimas noticias y reportajes exclusivos. Te contamos lo que ningún otro medio te cuenta. Esto es La Derecha Radio.